Jueves 20 de febrero del 2025 y se cumplen 928 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Hoy estamos muy, pero muy pendientes acerca de qué decisión va a tomar la Corte Constitucional en torno a esa ponencia que pide tumbar la reforma pensional. Antes que nada, por supuesto, gracias a todos ustedes por su apoyo. Gracias por vernos. No terminaré y no me cansaré de agradecérselo día tras día. Muchas gracias. Como lo digo, estamos hoy pendientes de esa decisión que va a tomar la Corte Constitucional. Pero escuchemos estas palabras que dio Gustavo Petro, parte de un discurso que dio el día de ayer en ese encuentro que tuvo con los gobernadores. Escuchemos esto. La gente vieja tiene el riesgo hoy de que la van a dejar de nuevo muriéndose de hambre. La congresista Juvenal dijo, es mentiras que los 230.000 pesos que hoy le estamos dando a viejos y viejas en muchas partes de sus departamentos tenga que ver con la reforma pensional, dijo. Mentira. Que vivir en Chapinero, en Bogotá, tiene un problema y es que no deja ver la realidad del país. Mentira. La única manera de llegar primero de 80.000 a 230.000, que fue pues un salto nuestro, audaz. Tuvimos que quitar otros subsidios para poder hacer eso. Pero poder llegar del número de personas, que en este momento son 1 millón aproximadamente, de viejos y viejas, a 3 millones, es con el dinero que la nación le está entregando para subsidiar pensiones de Colpensiones, que es una cifra que llega a 12 billones y en este presupuesto está llegando a 20. Imagínense ese gasto, ustedes que necesitan dinero en las regiones, pues que entre llevar la plata a pagarle a los dueños de carro la gasolina y entre llevar la plata a pagarle a unos pensionados que tienen el derecho, algunos son ricos, pero tienen el derecho en Colpensiones, pero sale del presupuesto nacional, es decir, el dinero que va hacia los más pobres se lo estamos dando a clases medias altas. Y así no se construye igualdad y así no se construye paz. Entonces, lo que hace la reforma pensional es que esa misma plata sale de los fondos privados de pensiones, de la cotización de los actuales trabajadores, sin perder su derecho a pensionarse, porque lo tienen más a través de la parte que cotiza Colpensiones, que en los fondos privados de pensiones, porque la matemática no nos deja engañar, no es posible dar pensiones a la mayoría inmensa de los cotizantes de los fondos privados de pensiones. Entonces, ¿qué queremos? ¿Ganancias para los banqueros? Yo la comparto, ¿sí? Le podemos dar ganancias a los banqueros, pero a cambio debe haber derecho a la pensión en Colombia para los viejos y las viejas. Porque ¿qué pasa con una sociedad que no cuida a sus niños y no cuida a sus viejos? ¿Cuál futuro tiene? Yo a eso le llamo de Estado social de derecho. No es Estado de derecho como decían los liberales. Pasamos a una fase porque el Estado de derecho no es posible en un país con extrema desigualdad como Colombia, que es el primero del mundo en desigualdad social. Primero del mundo. Sino que la única manera que tenemos para convivir entre nosotros en este paraíso que lo es con un Estado social de derecho. Es decir, buscando la igualdad, buscando que los derechos y las libertades se puedan volver realidad en una sociedad más igualitaria. Hay que recordar que el magistrado que quiere tumbar la reforma pensional es el mismo que insinuó que el gobierno estaba chuzando a la Corte Constitucional y luego tuvo que recular cuando le pidieron las pruebas.
Yo no soy víctima, y eso que nos quede muy claro. Hay unas situaciones irregulares que se han presentado, y cuando hay esas situaciones irregulares, uno está en la obligación de informarlas a la autoridad correspondiente, en este caso a la propia Corte Constitucional, para que, valoradas ellas, se pongan en conocimiento, por ejemplo, de una autoridad judicial, de una autoridad disciplinaria o de alguna otra autoridad. Eso lo evalúo, pero no soy víctima. No he formulado ninguna denuncia penal, no soy parte de ningún proceso judicial, no me voy a constituir en parte de ningún proceso judicial, y en esa medida seguiré cumpliendo de manera transparente, objetiva, imparcial, tranquila y serena mis funciones como magistrado de la Corte Constitucional. Y también tenemos que recordar que quien quiere tumbar la reforma pensional y quien lidera esta demanda ante la Corte Constitucional es Paloma Valencia y todo el Centro Democrático. Recordamos también cómo en los debates decían, allá en la Corte la tumbamos, allá en la Corte la tumbamos. Y Paloma Valencia le ha contestado a Gustavo Bolívar diciéndole mentiroso por los argumentos que Bolívar esgrimió para defender a los 3 millones de viejas y viejos en su derecho a tener un bono digno para comer. Gustavo Bolívar publicó un video y le responde a Paloma Valencia. Respondo este video a la senadora Paloma Valencia, quien me dice mentiroso por lo que vengo diciendo en la defensa de la reforma pensional. Pues van a darse cuenta al final del video que la mentirosa es ella, o cuando menos la ignorante, y es muy difícil de creer una persona que ya lleva tantos años en el Senado, que no conozca las leyes que aprueba y que desapruebe las leyes que no conoce. Entonces dice la senadora que nosotros con la ley 100 podemos pagar esta reforma pensional a los viejos y viejas, ignorando que la misma ley 100 establece que solo le podemos pagar a los viejos y viejas en extrema pobreza. Esto quiere decir Sisbén A. Senadora, Sisbén A, personas en extrema pobreza que en esa ley dicen indigentes, que es una palabra que no debería usarse, pero así lo establece la ley. Segundo, para poder extender el beneficio, el bono a personas de pobreza y vulnerabilidad, es decir, Sisbén B y C, tuvimos que hacer una reforma pensional. Lo establece la reforma pensional. La reforma pensional dice que podemos pagar a pobreza extrema, que es Sisbén a pobreza que es Sisbén B, y vulnerabilidad, que es Sisbén C. Entonces, senadora, es mentira que con lo que tenemos nosotros podamos pagarle a todos los viejos de Colombia. Le voy a dar cifras concretas, senadora. Hoy le estamos pagando, en virtud de la ley 100, a 1.627.000 viejos y viejas. Con la reforma pensional, al ampliar a Sisbén B y C, podemos pagarle a 3.100.000 viejos y viejas. ¿Mira la diferencia? Segundo, con la ley 100 le pagamos 80.000 pesos a los viejos y a las viejas. Con la reforma pensional podemos aumentar a 230.000 pesos el pago, casi triplicar lo que reciben hoy esos miserables 80.000 pesos, porque el pilar solidario contempla unos descuentos a las grandes pensiones para hacer un fondo que se enriquece con la reforma pensional, no con lo que hay, un fondo suficientemente grande para pagar a 3.100.000 viejos y viejas este bono pensional de 230.000 pesos, es decir, a las mujeres mayores de 60 años y a los hombres mayores de 65 años. Entonces, lo que le quiero decir es que usted es la que está mintiendo. Es falso que ustedes nos digan que con la reforma, con la ley 100 podamos nosotros hacer lo mismo. Eso no es verdad. Podemos mantener las cosas que tenemos hoy, la mitad de los viejos recibiendo 80.000 pesos y esperando que se mueran otros viejos para entrar los otros 1.400.000 viejos que tenemos sin pensión hoy, sin bono pensional. Así que lo que usted hizo demandando esta reforma pensional es una infamia, porque usted y yo tenemos asegurada la vida, la comida, de por vida. Nuestros hijos también, nuestras pensiones también. Ganamos mucha plata. Y estas señores que ganan 80.000 pesitos, usted se
se atraviesa con una demanda a la reforma pensional cuando usted sabe que lo que está haciendo es un cálculo electoral, temiendo perder, porque así son ustedes, no les importa llevarse por delante la gente más pobre de este país con tal de que el progresismo no avance. Y esto no es un avance del progresismo, es un avance del país completo. Esta es la reforma social más grande que se ha hecho en Colombia en toda su historia. Llevarle la comida a 3.100.000 viejitos y viejitas que hoy están muriendo de hambre. Eso se llama infamia. Así que yo llamo a los viejos, a las viejas de este país que todavía tengan alientos, y a los jóvenes y a los mayores, a que salgamos a defender esta reforma. Porque si nos quitan esta reforma, va a aumentar nuevamente la pobreza, y les ha dolido durísimo en el alma, les ha dolido que este presidente de la República, que este gobierno ya haya rebajado en 3,4 puntos la pobreza y tengamos 1.600.000 personas menos pobres y tengamos 2.500.000 personas por fuera de la inseguridad alimentaria. Eso es lo que les duele. Y con ese cálculo político uno no puede manejar un país, eso se llama mezquindad. Así que con esto queda respondido este video para que se den cuenta quién es el que está mintiendo. Y ojo, que Gustavo Bolívar llama también a la movilización, a defender las reformas. Pues hay fecha. Y eso era lo que también estábamos esperando. Ya hay fecha para movilizarse, para salir a respaldar las reformas y la transformación de nuestro país. 8 de marzo y 9 de abril son las primeras fechas que se han fijado para defender las reformas sociales del gobierno. Escuchemos entonces el anuncio que hace el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Fabio Arias, al cual tuve el placer de entrevistarlo en Colombia. Escuchemos estas palabras. Movilizaciones, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas, y el exitoso y grandioso 1 de mayo que vamos a hacer para acompañar toda esta calle, y toda esta calle a respaldar las reformas sociales del cambio y decirle a la Corte Constitucional que debe declarar exequible la ley pensional. Y adicionalmente le vamos a presentar al gobierno, esta ya tiene que ver con el gobierno, el pliego de petición, los pliegos de peticiones nacionales, sectoriales, territoriales y singulares para los empleados públicos. Y esa movilización la estaríamos haciendo en todo el país el 31 de marzo. Yo no me voy a ir. 4 fechas. Termina dando Fabio Arias, el presidente de la CUT. El 8 de marzo, el 9 de abril, el 31 de marzo y también el 1 de mayo. 4 fechas que tiene que ser una fiesta, esas marchas. Eso lo estábamos esperando. Y desde aquí, desde la distancia también, apoyaremos las marchas. Por supuesto que sí, en esas fechas que han sido fijadas. Y esperamos también en Colombia que sea multitudinario el apoyo al gobierno, a nuestro país. Muy importante esas fechas entonces. Continuando hablando del tema de la reforma pensional, que estamos aquí atentos a cualquier pronunciamiento, queremos saber qué va a decidir la Corte Constitucional. ¿Esperanzas tenemos viendo las últimas actuaciones? No las tenemos, la verdad. Pero vamos a esperar. Vamos a esperar si esta Corte Constitucional vuelve a mostrar lo mezquina que es. Y ahí sí ya no hay vuelta de hoja. Tenemos que respaldar al gobierno. Ahora, más que nunca, tenemos que rodear a Gustavo Petro. Wilson Arias también se ha pronunciado. ¿La Corte Constitucional se convirtió en un verdugo de los derechos del pueblo? Pregunta. Tumbar la reforma pensional afecta al pueblo y beneficia. Adivine a quién beneficia. A Sarmiento Angulo. Atención, quieren tumbar la reforma pensional.
Se ha conocido que las pretensiones de la demanda de Paloma Valencia y la ex procuradora Cabello contra la reforma pensional han sido aceptadas por el magistrado ponente ante la Corte Constitucional. Si nos quitan la reforma, 2.5 millones de abuelos que no tienen pensión se quedarían sin el bono pensional y su monto. Las mujeres ya no se podrían pensionar con 1.000 semanas cotizadas, sino que seguirán siendo 1.300 semanas. Y más de 400.000 colombianos en edad de pensión, a quienes les hace falta pocas semanas para cumplir el requisito, no podrán acceder a la pensión anticipada. Son muy graves consecuencias para el pueblo colombiano. Últimamente, la tesis en la Corte pareciera ser que cuando los derechos sociales tocan poderosos intereses económicos, la violación de los derechos sociales debe ser permitida por la Corte. Si se acogiera hoy esa misma visión, se perdería la reforma pensional y en la práctica se protegerían los beneficios usureros de los fondos privados de pensiones pertenecientes a Luis Carlos Sarmiento Angulo y al poderosísimo sector financiero colombiano. Y sí, las decisiones judiciales se respetan y se acatan, pero que la Corte desconozca las decisiones democráticas adoptadas por el Congreso de la República termina siendo un límite a la voluntad legislativa. La Corte Constitucional no debe ser un verdugo de los derechos del pueblo. Solo la movilización popular y la organización de la gente podrán defender la reforma. A prepararnos, amigas y amigos. Comparte, por favor, este llamado. Así que aquí estaremos pendientes de cualquier pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero cambiando de tema y no dejando de lado el tema de la movilización. Ayer lo dijimos en un video. Nosotros también tenemos que movilizarnos, o esa movilización multitudinaria debe tener un espacio muy grande para protestar en contra de los medios de comunicación en Colombia. Ayer decíamos eso. Y justo después de que terminamos el video, ¡pras!, postea Gustavo Petro un anuncio, podemos decirlo, que hace en torno a esta malinformación, a esta campaña de desprestigio, pero que ya ha cruzado hace rato una línea, esa línea roja, ya la prensa en Colombia la cruzó hace mucho rato. Y lo que nosotros decimos, ¿por qué no se toman acciones? Ayer hablábamos incluso también que lo de Polo Polo es por algo mínimo. Lo que ese personaje ha publicado en redes sociales, en otro país, no sé, en un congreso decente, ese tipo ya no estaba allá. Pero cosas que ocurren en Colombia, ¿no? Protegidos por esas mismas cortes. Esperamos a ver también qué ocurre con Polo Polo. Pero el papel de los medios, yo sé que no pasa inadvertido, pero debe tener un rechazo contundente. Y ojalá en esas movilizaciones se presente. Entonces decíamos que Gustavo Petro ayer, cuando terminamos el video, hizo un anuncio, como que por fin se van a tomar medidas. Publicó lo siguiente: ¿por qué razón ayer prestigiosos medios construyeron una calumnia? Le atribuyeron al director de la ONP una frase que nunca dijo, que él había estado en 2 entrevistas mías con alias Pitufo. ¿Ah? O sea, imagínense, la gente lee eso. ¿Y qué opinan? Unos creen. Y es que es inconcebible que por un lado está Gustavo Petro denunciando a este zar del contrabando, 38 años delinquiendo, cooptando todas las instituciones, la DIAN, la policía aduanera, generales, expresidentes, campañas políticas. Lo intenta hacer con la campaña de Gustavo Petro. Gustavo Petro detiene esa acción y ahora salen los medios a decir que se reunió con Pitufo. Papá Pitufo, no sé cómo es al final. Entonces aquí viene lo que dice Gustavo Petro. Dada la gravedad del daño que afirmaron de esa afirmación periodística hace, les exijo su retractación pública. Señores Caracol Radio. De alguna forma se tiene que poner freno a esto. Y no sabemos si esto tenga respuesta. O vamos a ver cuáles son las acciones que se toman. Por fin,
por parte del gobierno. Esto es una canallada total. Y el mismo Caracol va y publica después: presidente de Ecopetrol desmiente vínculo con Papá Pitufo, no hubo ningún acercamiento. Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, desmintió que tuvo conversaciones con personas allegadas al zar del contrabando. ¿Por qué se le acusaba de tener conexiones? Esto es de Caracol Radio. Lo publica Sebastián Boza Casiani. En medio de una rueda de prensa en la capital bolivariense, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, se refirió a la supuesta vinculación con Víctor Hugo Sierra, alias Harry. Según han develado las investigaciones, Alas Harry era un intermediario de Diego Buitrago Marín, más conocido como Papá Pitufo o el zar del contrabando, quien ha sido involucrado en el escándalo de la presunta corrupción que se desarrolló durante la campaña presidencial del actual jefe de Estado, Gustavo Petro. Miren el titular, miren cómo comienza esta noticia. Entonces ahí nombran a alias Harry. Vamos otra vez aquí al post de Gustavo Petro. María Jimena Duzán se equivocó completamente al confundir un Hugo Sierra, supuesto testaferro del Pitufo, con el empresario Harry Kane, con quien conversaba Roa. ¿Quién hizo equivocar a María Jimena?, pregunta Gustavo Petro. Yo creo que esto es malintencionado por parte de María Jimena. Es parte de esa campaña que están llevando ese disque centro. Ayer vimos cómo una parte donde está Miranda, donde está Jubinado, donde está Angélica Lozano, para tener en cuenta y no votar nadie por esa gente que se quieren montar su propio partido. Ataque de María Jimena, que va por la línea de esa gente. La banda de Daniel el Travieso es otra que va por la línea de esa gente y que se creen ganadores. Esta gente del Partido Verde, lo hemos dicho, Gustavo Petro también lo ha dicho, cuidado. Y repetimos lo que siempre venimos diciendo, esas consultas centro-izquierda, nada. Pero entonces pregunta Gustavo Petro, ¿quién hizo equivocar a María Jimena? Repetimos y contestamos nosotros, eso no, nadie la hizo equivocar. Eso es a propósito. Ya sabemos los alcances que tiene esta mujer. Ya sabemos hasta dónde es capaz de llegar. Y las acusaciones que hizo contra Gustavo Petro no se nos pueden olvidar. Que es parte de eso que vimos el fin de semana. Es parte de lo que va y postea el HP Polo Polo. Y mucha gente, aparte de Polo Polo, muchísimas cuentas, replican y replicaron ese ataque que hizo María Jimena contra Gustavo Petro. Entonces, no creo que la hayan hecho equivocar. No lo creo. Es mi opinión. Pero miren lo que en todo esto que sabemos que le temen a las declaraciones de Papá Pitufo, a que prenda el ventilador, como se dice popularmente, porque muchos están untados. Porque muchos de esos mismos que atacan ahora a Gustavo Petro relacionándolo con Papá Pitufo, seguramente saldrán salpicados en el momento que el Papá Pitufo hable. Pero mire lo que dice Gonzalo Guillén. 2 rufianes que todavía están pasando agachados con la ayuda de la Fiscalía y de la Policía son Juan Diego Marín, el hijo mayor del tal Papá Pitufo, y su sobrino Eric Marín. ¡Ojo! Los 3 operan el contrabando en todos los puertos del país. 2 rufianes que están pasando de agache, según lo publica Gonzalo. Y con nombres: Juan Diego Marín, hijo mayor del tal Papá Pitufo, y su sobrino Eric Marín. Esto no es un dato menor. Esto no es un dato menor que publica Gonzalo Guillén en su cuenta de X. Entonces, ¿hicieron mentira a María Jimena? ¿O es algo premeditado? ¿Ustedes qué piensan? Y cambiando también de tema, ustedes saben que aquí tenemos varios temas. Otra noticia también que escuchábamos aquí en la transmisión que hizo la Presidencia de la República
estaba muy atento a ese encuentro de Gustavo Petro con los gobernadores. Estaba muy atento también a la gobernadora del Tolima. Por aquí la tengo, Adriana Magali Matiz, gobernadora del Tolima. Hubo un momento al final donde ella se levanta y dice, oiga, que los arroceros, oiga, que las vías. Y me encantó cómo Gustavo Petro le respondió y le dijo, es que los arroceros tienen que ser unas cooperativas, es lo que el gobierno está proponiendo, pero que falta avanzar eso. Y ahí le echa pullas al Ministerio de Agricultura. Pero hablaba y decía que el arrocero es el que tiene que ser el dueño de la maquinaria, de asociarse y generar su propia empresa. Y que eso no sea del Estado. Y hace una mención a Cuba, que no vaya a ser lo mismo de Cuba, no. Eso es de ellos, con un crédito que se les proporcionaría al Estado. Primera respuesta que le dio en torno a los arroceros en el departamento del Tolima. Y después le hablaba de una vía. Y entonces Gustavo Petro le dice, ustedes tienen bancadas regionales, nosotros tenemos bancadas nacionales. Esa plata que usted está pidiendo para las vías, pues es la plata que negaron en la ley de financiamiento. Y quedó, y listo, me voy. Y ahí tiene su respuesta. Excelente la respuesta. Pero el tema de la asociación campesina para que lleguen a ser productores y ellos propietarios de su empresa, eso está lento. Está lento. No se ha avanzado en ese tema. Y es una de las promesas de campaña. Y Gustavo Petro echa la puya. Eso es lo que queremos ver. Eso también es una real transformación del territorio, del campesino. Y nos encanta que no sea el Estado el dueño de esas empresas, que sean los mismos campesinos. Porque el productor está acá, el campesino está acá, y siempre ¿qué le queda al campesino? Nada. Pero eso se tiene que hacer. Y se deben dejar en este gobierno, ya el tiempo nos apremia. Deben dejar entonces los primeros pilares de eso. Pero el campesino necesita esas soluciones, pero las necesita ya. El del Tolima, el de muchas regiones del país. Que se están dando ya en otros sitios. Muy bien. Esos planes y esos programas piloto pues se deben llevar a cabo y se deben mostrar también cómo se está avanzando. Gustavo Petro hablaba de otras regiones aparte del Tolima. Entonces me parece fabuloso. Bueno, y en ese encuentro, cambiando ahora sí, pues nos enteramos que tenemos nuevo ministro de Defensa. Y la elección que hizo Gustavo Petro, la verdad, nos gusta. Y viene encaminada también con esa noticia que escuchamos y leímos ayer, esa confirmación por parte de RTBC, que iban a sacar 60 miembros de la policía. Y salió Fico diciendo, Gustavo Petro está desmantelando nuestras fuerzas militares. Lo que no queremos es zapateiros allá adentro. Los mismos zapateiros que son los que tiene la gobernadora del Tolima, ahora lo tiene trabajando en esta gobernación, ¿no? Asesorándola en temas de seguridad. ¿Ah? Vágame el favor. Y se notaba ayer, por parte de esa gobernadora, una actitud desafiante, una actitud seguramente con intereses personales y de ir a otro cargo, no sé, Senado o alguna de estas cuestiones, pero se le notaba eso ayer en su intervención. Entonces tenemos nuevo ministro de Defensa. Y mire cómo Gustavo Petro hizo el anuncio. Vamos a tener un nuevo ministro de Defensa. Hablando de seguridad, que tendrán ustedes que hablar mucho con cada región con su problema, que sé que existe. Ese nuevo ministro de Defensa, porque Iván Velázquez, que desarrolló una muy importante labor moralizadora, dada su historia, pues se retira. Y lo que he pensado, espero no equivocarme, es que el ministro de Defensa sea un general de la República. Y que ese general de la República tenga que ver muchísimo con la vida. Y que yo he observado en estos 2 años y medio de gobierno cómo matan y matan niños en Gaza.
Fui la primera voz en levantarme en el mundo. Por eso allá me quieren muchísimo, los niños y las niñas palestinas. Pero también me tocó vivir cómo mandaban encadenados a nuestros niños y niñas en los aviones, bajo el crimen de ser migrantes, y ser migrantes no es ningún crimen. El que criminalice a los migrantes se está acercando a Hitler. Y también los vimos muriendo en nuestros campos de batalla, porque las mafias se han dedicado a reclutar niños precisamente porque saben que a mí me da miedo. Miedo no, asco que mueran los niños en combate. Y ahora se aprovechan de mí, me han hecho un perfil psicológico. Y entonces los ponen de escudos, y los que mueren en los campos de batalla son niños. Con el ejército hemos tenido varias discusiones alrededor de este tema y me han comprendido. Pero mientras generales israelíes bombardean niños en Gaza y autoridades norteamericanas nos mandan los niños encadenados en avión, que ya de Colombia no llega ninguno encadenado que no sea un delincuente. Ellos aceptaron mi propuesta. No puedo decir que no vengan porque tienen su derecho de tener a quienes se les dé la gana allá, pero yo tengo el derecho de que la gente colombiana sea tratada dignamente. Entonces aquí sí demostramos cómo un general salva vidas de niños y de niñas, cómo salva la selva, cómo puede escuchar la selva y sus espíritus de vida a través de los pueblos que la habitan milenariamente, que son los pueblos indígenas amazónicos, que se reunieron con el ejército de Colombia, con la Fuerza Aérea, y durante 40 días luchando incluso contra el pesimismo. Y aquí el presidente no fue pesimista y quiso creer en esos espíritus. No me vayan a decir brujo ahora los fake news, sino que yo sí creo en la gran energía de la vida y que la vida nos habla y hay que atenderla. Entonces, pues logramos resistir 40 días con tropas en el territorio y con indígenas en el territorio conviviendo, y salvamos niños y niñas. Mientras generales mataban niños en Palestina, generales colombianos salvaban niños en la selva amazónica colombiana, y por eso he querido que el próximo ministro de Defensa, lo he conversado con la cúpula que sigue en su reflexión, sea el general Pedro Sánchez. Bueno, gracias a todas y todos por haberme escuchado largamente. Así es entonces, Pedro Sánchez, el general Pedro Sánchez es el nuevo ministro de Defensa. Iván Velázquez, por supuesto, tenemos que enviar también nuestro mensaje de agradecimiento a su labor. Muchos lo ven como presidenciable, no sabemos si Iván Velázquez tenga esas aspiraciones, pero también se despidió a través de un mensaje radial que llegó a más de 300.000 uniformados de las fuerzas militares y a 58 unidades de la policía. El ministro Iván Velázquez agradeció la labor constante que realizan a diario por proteger a las comunidades y garantizar su seguridad. Cuando llegué al Ministerio de Defensa encontré a unos soldados y unos policías realmente sacrificados y dedicados al trabajo, que piensan primero en la patria y en la población civil, aún antes que en ellos mismos, dijo el ministro Iván Velázquez. Escuchemos. Muy especial. Un saludo muy especial a todos los hombres y mujeres de la fuerza pública, de las fuerzas militares, de la Policía Nacional, desde el Batallón de Operaciones Especiales de Aviación en el Fuerte Tolemaida. Quiero dirigirme a todos y todas para agradecerles por el trabajo constante, responsable, sacrificado que realizan día a día para la seguridad del país y en la búsqueda de la paz. Hace
30 meses llegué al cargo de ministro de Defensa. Ya estoy próximo a terminar mis labores al frente de este ministerio y quiero recordar cómo desde el primer día que tuve contacto con hombres y mujeres de la fuerza pública en esa relación directa que se estableció a través del ministerio, cómo encontré a unas personas realmente sacrificadas, dedicadas al trabajo, que piensan siempre primero en la patria, que piensan primero en la población, aún antes que en ellas mismas, que en ustedes mismos. Y reconocía desde ese primer momento, con la cúpula militar y de policía, lo que ha significado en nuestro país el respeto por la institucionalidad, por la democracia, por la justicia, por la libertad. Eran las palabras entonces del ministro Iván Velázquez. Pues nosotros tenemos que, como lo dije, agradecerle su labor, así como también se lo agradeció el propio Gustavo Petro. Antes de pasar a ver quién es Pedro Sánchez, el general Pedro Sánchez, el nuevo ministro de Defensa, vamos a, antes creo que dije coronel, es el general Pedro Sánchez, para los bandos militares, para esos rangos, no soy muy experto. El nuevo general Pedro Sánchez, antes de saber quién es él, hablaba ahorita del post de Fico Gutiérrez, diciendo que Gustavo Petro estaba desmantelando las fuerzas militares. Pues acaba de contestarle en el momento que estoy grabando, acaba de contestar Gustavo Petro. Dice Gustavo Petro: desmantelar las Fuerzas Armadas y de Policía lo hacen quienes las llevan a fusilar jóvenes inocentes o las llevan a tomar barrios populares para que después las mafias desaparezcan 400 personas. Por eso, el gobierno apoya y conduce el gran pacto de paz entre bandas juveniles en el Valle de Aburrá, que se construye desde Itagüí. Esa fue la respuesta a Fico Gutiérrez. Una buena respuesta. Como siempre, su peinadita, Fico Gutiérrez. Pues bueno, ahora sí, entonces, ¿quién es el general Pedro Sánchez, el nuevo ministro de Defensa? El presidente Gustavo Petro anunció que Pedro Sánchez será el nuevo ministro de Defensa. El primer mandatario anunció que el general Pedro Sánchez es el nuevo ministro de Defensa. El nombramiento lo hizo desde la cumbre de gobernadores que se dio en la hermosa Villa de Leyva. El general Sánchez fue el oficial que dirigió la Operación Esperanza, que permitió localizar a los 4 menores desaparecidos en la selva amazónica tras un accidente aéreo en junio del 2023. Su destacada actuación en esa misión fue reconocida en Colombia y en el exterior. Aquí tenemos que hacer un paréntesis, ¿no? Y recordamos a Wilson. Recordamos al querido Wilson, el perrito que no apareció y que también fue importantísimo en esta misión, en esta Operación Esperanza. Recordamos a Wilson. Y un paréntesis. No sé si recuerdan ustedes a Ángel, el perrito que fue maltratado y que tenía que andar con una pijama, y que pues significa y es la imagen de una ley, la ley Ángel también, que se tiene proyectada en el Congreso contra el maltrato animal. Hace 2 días vi que Ángel se había muerto. ¡Wow! Esa noticia sí que me dolió en el alma. De verdad, no sé si recuerden a Ángel. Pues desde aquí también nuestro mensaje al perrito y a su dueña. De verdad que nos dolió muchísimo su partida. De verdad que a mí en lo personal me llegó al alma esa noticia. Y después vimos imágenes también del entierro con todos los perritos y wow, definitivamente pues también quería recordar a Wilson y a Ángel, también los perrunos. Bueno, General Sánchez es piloto militar con más de 6.800 horas de vuelo en aeronaves de aleatoria. Es magíster en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Superior de Guerra, es magíster en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Universidad Externada de Colombia y magíster en Estudios Estratégicos de la Air University de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
El alto oficial ejerció los cargos de comandante del Comando Aéreo número 4, segundo comandante y jefe de Estado Mayor del Comando Aéreo, Comando número 5, director del Centro de Doctrina Aérea y Espacial, y en la actualidad se desempeña como jefe de protección del presidente Gustavo Petro, la primera dama Verónica Alcóncer García y la familia presidencial. Así que es el nombramiento que ha hecho Gustavo Petro y, como lo dijimos, lo hizo ayer en ese encuentro que tuvo con los gobernadores en la ciudad de Villa de Leyva, hermosa Villa de Leyva. Pues nos encanta la verdad, y más él como general, pues muy bueno ese nombramiento de ministro de Defensa. Hace bastante, según estaba mirando, hace bastante no hay un general al frente del Ministerio de Defensa. Y Gustavo Petro, como lo dice, ¿no? Espero que no me salga mal la idea. Pues esperamos también todos que haya sido una buena decisión. Bueno, y llegamos así entonces a las ñapitas, el vendaje. Ustedes saben que aquí llevan de más. Aquí se les da vendaje. Aquí se les da un bonus track. Y tenemos ñapitas. Y la primer ñapita que tenemos es esta. Un post de Gustavo Petro el día de ayer. Decidí con la mayoría de gobiernos latinoamericanos ser neutrales en la guerra Rusia-Ucrania. Esa es una guerra entre hermanos, armada por poderes externos a los pueblos esclavos. Ahora Zelensky y Europa son traicionados por Estados Unidos, que lo y la metió en la guerra. ¿Cuántos centenares de miles de jóvenes rusos y ucranianos muertos en áreas del petróleo y el gas? La moribunda economía fósil en su exterior. Es bueno que termine la guerra, que se hará a costa de Ucrania. Nunca me fui al bando del insulto a Rusia y su historia, pero hay que estar atentos porque se insinúa una alianza de petroleros al frente del mundo. Si los líderes políticos petroleros, es decir, fósiles, dominan el mundo, entonces la extinción humana y de la vida acelerará su paso. La contradicción política fundamental no está entre Estados Unidos y Rusia o entre Estados Unidos y China, sino entre la codicia y su poder y la vida y su poder. La codicia está en el gran capital fósil y en todas partes. La vida está en todos los pueblos del mundo, en la mujer y en la naturaleza. Quizás es ahora, en medio de estas guerras petroleras, que pregonan la muerte de los jóvenes y niños, que la mujer en todo el mundo debe salir a la calle. ¿Por qué lo dijo Gustavo Petro? Porque se supo en las últimas horas que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llama dictador a su homólogo ucraniano Zelensky y le avisa que si no actúa rápido, su país desaparecerá. Y aquí en las ñapitas traigo este post de Elon Musk que dice: entonces a toda la ralea paraca, traqueta, mafiosa y corrupta política de la derecha se le cayó otro ídolo. Debe ser muy duro ser facho por estos días, estafados por Milei, traicionados por Trump, pobres por huevones y arrodillados por gusto. Me siento a reírme cómodamente. Solo, Ave María, Elon Musk quedó livianitico, totalmente de acuerdo. Le quedó a todo, se le cayó a toda la ralea paraca, traqueta, mafiosa y corrupta política de la derecha. ¿Otro ídolo? Buenísima, me parece. ¿Qué más tenemos acá? Vean este dato. Luis de Grange. Impresionante este dato. En Bogotá están construyendo su primera línea de metro en viaducto a 200 millones el kilómetro. En Santiago construimos subterráneo a 100 millones de dólares el kilómetro. La mitad del costo. Y toma un post de Carlos Carrillo. 5.000 millones de dólares por un trencito alimentador de Transmilenio. Deje de engañar. El presidente Gustavo Petro, como alcalde, estructuró un proyecto pensado para cambiar la columna vertebral del transporte en Bogotá. Su maestro, Enrique Peñalosa, y usted insistieron en llenar hasta el último rincón de la ciudad de busetas pegadas. A usted y su mentor lo que les interesa es beneficiar a los grandes capitales. Ese viaducto no se pensó para transportar gente, se pensó para demoler la ciudad y liberarle suelo a Camacol. Le contestó a Claudia López, ya lo que publicó. Cuando una imagen con una obra que no le permitimos parar y que va al 50% de avance vale más que 1000 palabras. El metro de cartón de Petro, el metro de Bogotá. Increíbles, infelices, ¿ah?
Y nosotros que vimos eso, bueno, todos los habitantes en Bogotá y personas también que habrán conocido y habrán visto con sus propios ojos ese adefesio que se está construyendo. Oiga, y lo más increíble de todo es que salen orgullosos de semejante chambonada que le están haciendo a Bogotá. Orgullosos. Increíble, increíble el descaro. Y por esas cosas, que vea todos los movimientos que hacen. Por todas esas cosas, Colombia concede constituyente. No hay más. No hay más. Así que también esperamos, nosotros acá ahora en la distancia, siempre cuando estoy lejos es que llegan las marchas, pero bueno, desde la distancia también apoyaremos, por supuesto, y saldremos a las calles esos 4 días, esas 4 fechas que se han fijado para que la gente salga y muestre su apoyo al gobierno y su apoyo a la transformación del país, que más que un líder es Colombia, que no se nos olvide, es la transformación de nuestro país que merece una mejor suerte, teniendo tanto por dar. Es increíble. Bueno, siguiente, ñapita, ya vimos el post de la respuesta a Fico Gutiérrez. Está inaugurado el nuevo puente sobre el río Ranchería en la plaza de mercado de Riohacha, la hermosa Riohacha. El gobierno cumple entregando el puente sobre el río Ranchería y colocando la primera piedra de la plaza de mercado de Riohacha. También estábamos viendo y allá cuando estuvimos en Riohacha estuvimos averiguando sobre el hospital que van a construir también en Riohacha con apoyo de los Emiratos Árabes. Así que para La Guajira buenas noticias, ¿no? Y esta pues sobre todo para la capital. Una capital que también tenemos que decirlo, se pregunta uno, oiga, toda esta plata, todo este billete que sacaron aquí en La Guajira y ya hace falta mucha más inversión. Las 2 calles de la playa, muy bonitas, bien. Oye, pero caminas 3, 4 calles ahí alrededor de esa playa y no sé, ¿qué le pasa a esa zona de la Gran Riohacha? Que es muy hermosa y amañadora. Riohacha nos tuvieron que sacar de allá con abogado, como dicen, porque no nos queríamos ir de Riohacha, muy amañadora. Pero sí hace falta, se nota cómo se robaron la plata y no, como muchas cosas que vimos en La Guajira. Bueno, siguiente ñapa, esta la acaba de postear Gustavo Petro también. Tengo en mi poder, la gran cuenta de Juan Poe, tengo en mi poder el expediente de Diego Marín Buitrago Papá Pitufo. Falta mucho por revelar que no le han contado al país. Hay documentos que lo vinculan con funcionarios del Estado del más alto nivel en los gobiernos de Uribe y Duque. Muy pronto vendrán nuevas revelaciones. Lo acaba de publicar Juan Poe y lo reposteó Gustavo Petro. Así que también estaremos atentos. Voy a entrar a la página de la Corte Constitucional a ver si esta gente, a ver qué es lo que van a decidir. A ver si esto... No. A ver cómo van a actuar, de verdad. Y si esto va a ser el detonante para que la gente de una vez por todas, viejos, jóvenes, adultos, cincuentones, cuarentones, treintones, todos a respaldar dentro de Colombia y fuera del país, porque todo lo que está ocurriendo en Colombia se tiene que hacer ver fuera de la frontera, de la frontera colombiana. Así que no hay pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional. Seguimos buscando aquí qué mañapita les tengo para ustedes y pues voy a cerrar con Gonzalo Guillén y sus posts. Las cosas que se oyen. El rábula Jaime Lombana gritando por radio que el único juez suyo es su vida. Limpia. Sí, dijo limpia. Virgen del Perpetuo Socorro, ampáranos. Bueno, y así, entonces llegamos al final de este contenido. Esperen. Última. Gustavo Petro postea, el ex senador Antonio Guerra le entregó su hacienda en San Marcos, Sucre, a la ANT, a la Agencia Nacional de Tierras, para ser entregada a los campesinos. Antonio Guerra de la Espriella, ex senador de Cambio Radical, ofertó predio que pasa a manos de 160 familias de San Marcos, Sucre, para la siembra de maíz, plátano, yuca
y arroz. Eso lo acaba de postear Gustavo Petro. Y ahora sí, entonces cerramos con esa noticia, con esa buena noticia. Más tierra para nuestros campesinos. Nos vemos en la próxima. Aquí sentaditos estaremos pendientes de cualquier pronunciamiento de la Corte Constitucional. Nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones para todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Abrazos ancestrales desde la distancia. Y los invito a suscribirse, las personas que no lo han hecho. Esta es Colombia con C de campesinos, con C de Colombia, con C de Catatumbo, con C de cómo te extraño, Colombia. Nos vemos en la próxima. ¡Mua! Miles y miles de bendiciones.